Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül protagonizan un reencuentro que despierta emociones, unas vacaciones inesperadas juntos generan rumores de reconciliación. La noticia se esparció como fuego en las redes sociales. Burak y Neslihan fueron vistos compartiendo un viaje secreto a la costa turca. Una fuente cercana reveló que ambos llegaron por separado a un lujoso resort en Bodrum, pero al poco tiempo comenzaron a pasar el día juntos, alejados de las miradas públicas. No podía creer lo que veía. Caminaban por la playa al atardecer, reían y se veían cómplices. Era como si el tiempo no hubiera pasado, aseguró un testigo presencial. Esta escapada romántica ha despertado muchas preguntas. Recordemos que su relación pasó por momentos muy delicados en el pasado. Sin embargo, estas vacaciones parecen marcar un antes y un después. Decidimos desconectarnos del mundo y escucharnos de nuevo, confesó Burak a un periodista local que los encontró por casualidad en el restaurante del hotel. Hay heridas que necesitan silencio, y este viaje fue eso, un espacio para sanar, añadió. Neslihan, por su parte, no ocultó su emoción al ser preguntada por la presencia de Burak. No vine a buscar respuestas, pero el corazón es terco. Y cuando lo vi, supe que aún quedaban cosas por decir, y por sentir, declaró con una sonrisa tenue. Durante los 5 días que compartieron en el resort, se les vio haciendo caminatas, desayunando frente al mar y evitando en todo momento el uso de redes sociales. Según los empleados del lugar, pidieron privacidad absoluta. Uno de ellos comentó, nunca fueron groseros, al contrario. Muy amables, pero dejaban claro que estaban allí para disfrutar uno del otro, no para ser el centro de atención. Un gesto que llamó especialmente la atención fue el intercambio de pulseras artesanales durante una visita a un mercado local. Fue algo simbólico. Cuando Burak me la puso, me dijo, este es nuestro nuevo comienzo, sin promesas, solo presencia, contó Neslihan a una amiga cercana. Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos medios afirman que este viaje es solo una tregua emocional, mientras que otros aseguran que es el preludio de una reconciliación definitiva. Lo cierto es que ambos han evitado confirmar cualquier etiqueta. No hay que correr antes de aprender a caminar otra vez. Estamos bien, estamos en paz, y eso ya es mucho, respondió Burak ante una pregunta directa sobre si habían vuelto. Esta actitud madura y reflexiva ha sido muy comentada entre los seguidores de la pareja. En redes sociales, los comentarios se multiplican, verlos juntos me da esperanza en el amor verdadero, ojalá esta vez se escuchen de verdad, Neslihan y Burak merecen ser felices, juntos o no, pero ojalá sea juntos. Son solo algunos de los mensajes que circulan. Una noche en particular dejó huella entre quienes los vieron, una cena a la luz de las velas en un rincón apartado del restaurante del resort. No había paparazzis, ni luces, ni escándalos. Solo dos almas intentando volver a encontrarse. Hablamos de todo, y de nada. A veces, solo necesitábamos mirarnos sin decir una palabra, relató Neslihan a su círculo más íntimo, según filtró una fuente cercana. Fue como volver a casa, pero con los ojos de alguien que ha vivido mucho lejos de ella. Burak también compartió su sentir, Neslihan siempre fue mi hogar emocional. Podríamos tener 1000 diferencias, pero cuando ella sonríe, mi mundo se aquieta. Estos días me hicieron recordar por qué me enamoré de ella, y por qué nunca la olvidé. Una escena que enterneció especialmente fue cuando ambos, sin darse cuenta de que estaban siendo observados por otros huéspedes, comenzaron a bailar lentamente bajo la música suave que salía de un bar cercano.
No era un baile preparado ni exhibicionista, sino un movimiento casi instintivo. Parecían dos adolescentes enamorados, comentó una turista española que coincidió con ellos durante la estadía. Al regresar a Estambul, los medios esperaban una confirmación oficial, pero la pareja ha optado por el silencio. Sin embargo, sus gestos hablan por sí solos. En los días siguientes, ambos compartieron en sus redes imágenes de paisajes similares, con frases cargadas de simbolismo. Burak publicó una foto del mar con la frase, a veces, solo necesitas respirar el mismo aire que te hizo recordar quién eres. Y Neslihan subió una imagen de una pulsera trenzada acompañada del texto, si aún late, no ha terminado. Los fans no tardaron en unir las piezas y viralizar cada pista, generando una ola de teorías. Algunos aseguran que ya están viviendo juntos de nuevo en secreto. Otros afirman que aún están en proceso de reconstrucción emocional, tomando todo con calma. Lo único claro es que ambos están más cerca que nunca. Incluso algunos amigos del entorno profesional de la pareja se han pronunciado. Un director con quien trabajaron en el pasado comentó en una entrevista radial, siempre hubo una conexión muy auténtica entre ellos, dentro y fuera del set. Me alegra que se estén dando otra oportunidad, al menos como personas que se valoran profundamente. Los comentarios del público siguen en aumento, y muchos influencers del mundo del espectáculo han dedicado análisis a esta historia de amor en pausa. El caso de Burak y Neslihan nos recuerda que no todo lo roto está perdido. A veces, el tiempo es el mejor terapeuta, y el silencio, la mejor respuesta, opinó una periodista de espectáculos en un programa nocturno. Mientras tanto, los seguidores esperan ansiosos alguna declaración formal. Pero según allegados a la pareja, esa posibilidad aún está lejana. Están viviendo algo muy íntimo. Lo que menos quieren ahora es convertir su proceso en un show mediático, aseguró una fuente. Para muchos, estas vacaciones no fueron solo un escape romántico, sino un acto de valentía emocional. Volver a mirar a los ojos a alguien que te rompió, o que rompiste, y aún así elegir estar presente, requiere más que amor, requiere humildad, madurez y deseo genuino de sanar. La historia de Burak y Neslihan continúa escribiéndose, lejos de los flashes y los titulares. Tal vez no haya finales definitivos ni certezas absolutas, pero lo que es innegable es que hay sentimientos que resisten el paso del tiempo, y que cuando el amor es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Si te ha emocionado esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, dejarnos tu opinión en los comentarios y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia que aún no termina.